Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo les va a todos en este día? Pues hoy, voy a hacer una segunda parte de una de las series más queridas y de las más famosas de toda la televisión de todo el Reino Unido, y de la que marcó la infancia de muchos. Así es, hablo de Thomas y sus amigos. Pues este es, mi primer video secuela de curiosidades, donde hablaré de más datos muy curiosos, unos poco hablados, y otros que tal vez no sabías. Y bueno, sin más palabras, comenzamos. Hoy verán 20 curiosidades de Thomas y sus amigos, parte 2. 21. El primer episodio de la serie se llama Thomas y Gordon, mejor conocido en Latinoamérica como Una lección para Thomas, y está basada en el cuento del mismo nombre del libro Thomas la locomotora de tanque. La trama se centra en el primer día de Thomas en la isla, pero en ocasiones le gusta molestar a Gordon, a lo que un día decide darle una lección, y es que, cuando Thomas está a punto de darles sus vagones de expreso, le dice que se apresure, pero él le contradice, diciendo que se apurara. Eso le da una idea a Gordon, por lo que, al irse de la estación, no dejó que Thomas fuera desenganchado, así que fue alrededor de la isla junto con él, atrás del expreso, lo cual le causa mucho cansancio. Al llegar a la parada destinada, Gordon se detiene, y Thomas termina cansado tomando mucha agua, jurando jamás molestar a Gordon, así terminando el episodio. Este es el primer episodio transmitido por televisión, y que se crearía toda una serie, pero no es considerado el primero en ser creado, pues eso lo mencionaré en el dato siguiente. 22. Verán, algo que se me olvidó mencionar, es la trama del piloto de la serie, pues el episodio es Down the Mine, o en español, Bajo la mina. Ahí Thomas se burla de Gordon, porque se había caído en una zanja hace unos días, a lo que Thomas le gusta mencionar el asunto, cuando dejó a Annie y a Clarabel en la estación Cratford, fue a la mina. Cuando llegó, vio un letrero que advertía a no pasarse del punto, pero Thomas decide hacerlo, por lo que eso hizo que se generara un hueco en la vía, cayendo en el proceso. Sir Topham Hatt vio todo. Thomas le suplica que lo sacara de ahí, así que decide llamar a Gordon para sacarlo con cuerdas resistentes. Cuando ya lo liberaron, Thomas se disculpa con Gordon lo que pasó en la estación, él acepta su disculpa, y así ellos dos forman una alianza, terminando el episodio, para luego en los créditos finales, mostrando una dedicatoria a Brit Allcroft, la creadora y productora de la serie original de Morelos, quien había fallecido el día 25 de diciembre del 2024, a la edad de 81 años, lo cual lo hicieron como un homenaje a su gran trabajo, haciendo el show. Como muchos saben, es considerado el primer episodio que fue realizado para crear la serie oficial de los libros, convirtiéndose en una de las más queridas y de las más famosas, en la historia de todo Reino Unido, y en el mundo. 23. Después de tantos años se reveló el piloto de la serie, pues en 2025, para celebrar el 80º aniversario de la serie ferroviaria, se lanzó el episodio piloto. Es que hace tiempo se encontró una cinta de metraje inédito sobre el piloto original de 1983, en las empresas Mattel, pero no lo haría público hasta el 80 aniversario de la franquicia de libros, el cual realmente sucedió. El nieto del reverendo, Richard Awdry, afirmó en una entrevista que se logró restaurar algunas escenas, y tuvieron que reutilizar material del episodio 25, basada en la misma historia, lo cual se volvió algo histórico, ya que se ve que las diferencias entre la versión que se lanzó para la televisión, como son los ángulos de la cámara, los escenarios, y los más notables los modelos, los cuales son diferentes a los que conocemos. Incluso aparece la famosa escena de Thomas saliendo de la estación, que se volvió la prueba de su existencia. Aunque, lamentablemente, no se pudo recuperar más del metraje, pues en el guión del piloto que se filtró en 2022, se demuestra que tenía más escenas, incluso la música no se pudo restaurar, así que contactaron a Mike O'Donnell, uno de los compositores originales de la era dorada de la serie, para hacer de cero la banda sonora del episodio. Y por último, el silbato de Thomas proviene de una grabación de Douglas, la locomotora número 6, del ferrocarril de Talilin, que a su vez fue la inspiración para crear al personaje de Duncan, en la serie de libros y en la versión de televisión. Esto fue un momento histórico, porque se mostró el piloto que luego se convertiría en la serie más famosa y querida, como todos la conocemos. 24.
Algo que no sabían, es que existe una serie, que es considerada, un sucesor espiritual de Thomas, llamada, Tux. El show narra las aventuras de dos flotas de remolcadores rivales, con caras, los Star Tux, siendo los buenos, dirigidos por el Capitán Star, y los Z-Stacks, siendo los malos, dirigidos por el Capitán Zero, tienen lugar en el ficticio puerto de Big City. Ellos compiten por contratos de trabajo, remolcando barcos dentro y fuera del puerto o entregando barcazas cargadas de bienes importantes como alimentos, combustible, y mucho más. El programa fue producido por David Mitton, el diseñador de modelos de la serie de Thomas, y Robert de Cardona, uno de los guionistas también de la serie, producida por Clearwater Features Productions, productora fundada por ellos, en 1979. De hecho, el mismo forma parte del mismo universo de la serie, pues algunos de los barcos y otros objetos pertenecientes de la serie se usaron para Thomas y sus amigos, pues este show solo contó con solo una temporada, con una cantidad de 13 episodios. Es que lamentablemente fue cancelada en 1990, debido a problemas financieros y la quiebra de sus productoras, pero se utilizaría varios de los barcos y maquetas que mencioné anteriormente. Aunque años después se realizaría un spin-off de la serie de Thomas, llamado Jack and the Pack, en español, Jack y la compañía constructora de Sodor. 25. La temporada 5 es considerada como una de las temporadas más oscuras de la serie, con tramas como fantasmas, o algunas explosiones. De hecho, la misma no se inspira de los libros, sino de guiones que no se usaron en la anterior serie, siendo Tux, e incluso añadirían a personajes originales creados para la temporada, que actualmente aparecerían en todas las próximas temporadas. Unos ejemplos serían Cranky, Arriver, y Dovager Hat, la madre de Sito Pan Hat. La razón fue el deseo de la productora y creadora del programa, Britt Ashcroft, de crear una película de Thomas la locomotora para cines, lo cual se mencionará más adelante. 26. Aunque el programa se basa en una serie de libros, han habido algunos cuentos que no fueron adaptados a la televisión. Aquí mencionaré 3 ejemplos. El primer ejemplo está Gordon Goes Faurun, en español, Gordon se va al extranjero, del 12º libro, Las 8 locomotoras famosas. Este episodio se planeó para la segunda temporada, pero esto no pasó ya que lo cancelaron, debido a falta de presupuesto y complicaciones del mismo. El segundo es el cuento, The Missing Coach, traducido como, El vagón perdido, del 15º libro, Los motores gemelos, el cual se planeó para aparecer, también en la segunda temporada. El mismo se canceló debido a que podría confundir a la audiencia joven, sobre quién era el 9 y, el 10, o sea Donald y Douglas. Y por último, el más conocido sería el 19º libro, titulado Mountain Engines, traducido, Locomotoras de montaña, el cual se planeó adaptarse para la televisión, pero lamentablemente, no se pudo debido a limitaciones de modelado, falta de presupuesto y también por tener una historia muy oscura en la que posiblemente los niños se hubieran asustado. Aunque esta última forma parte del canon, pues esto pasa en un corto de actividades, titulado Narrow Gauge, or Standard Gauge, traducido, Vía estrecha o vía estándar, donde en una sección, en donde se muestra el mapa de la isla de Sodor, está el ferrocarril de Coldfield, que es en donde se ambienta el libro de la serie ferroviaria. 27. Las caras faciales que aparecen en la serie de modelos, las mismas están hechas de resina, un tipo de plástico moldeable, para luego pintarlas de gris plateado. Algunas de las expresiones que se usaron, aparecen en la serie ferroviaria, que sirvieron de inspiración para crear las mismas. Los siguientes ejemplos serían, Edward, Henry, James, y Toby. Pero algunas caras no se usaron, por tener algunos defectos, no les llama la atención, o porque puede causar algo de inquietud o miedo, como lo verán en el siguiente. 28. Uno de los datos más conocidos es que, el diseño de la cara de Molly, en sus primeras etapas tenía un rostro muy grande y algo aterrador para la audiencia infantil, a lo que se tuvo que modificarla para darle el diseño tal y como lo conocemos, pero lamentablemente su mercancía no se cambió, ya que fue mucho antes que la modificación, por lo que es la única prueba de cómo se iba a lucir en la serie. 29. El diseño de Thomas que todos conocemos, tiene un pequeño error, pues como se ve en la imagen, los parachoques traseros, son distintos a los delanteros. Como saben, la base real que inspiró a Thomas, es una LBISCR clase E2, el diseño de los parachoques traseros de la locomotora son iguales a los delanteros, pues el ilustrador original de la serie de libros, Reginald Payne, cometió un pequeño error, al dibujar al personaje, y eso a Hilbert lo molestaba, pues quería que los diseños fueran perfectos, igual
a su base, así que decidió planear la forma de corregir el error, y así fue como se creó la historia titulada Thomas Comes to Breakfast, en español, La visita de Thomas, del 16º libro, Locomotoras de ramal, pues casi al final, Thomas sufre un accidente chocando en la casa del jefe de la estación, de ahí sus parachoques son dañados, a lo que es enviado a los talleres, para luego tener unos nuevos, y esta vez siendo planos, este sería el diseño que lo seguiría al final de los libros. Pero para la serie de televisión, no fue así, pues como los modelos se basan en los primeros 3 libros, se usó el modelo erróneo de los parachoques, y la historia, aunque fue adaptada para la segunda temporada, aún se conservó la base original. Aunque, en la serie para público preescolar, llamada All Nights Go, el diseño de Thomas está inspirado en el rediseño que el reverendo W. Awdry le dio después de su percance en La visita de Thomas. 30. Aunque la serie tuvo mucho éxito, por el programa de televisión, el mismo tuvo algunos altibajos, pues el show tuvo muchas críticas, pero eran negativas. La razón era porque las historias se alejaba de la esencia de los libros, añadía accidentes que puede aterrar a la audiencia, tramas infantiles repetitivas, incluso, el cambio de forma, de modelos a escala a animación CGI, aunque no sería hasta la temporada 20, donde todo cambió, ya que se respetaron todas las peticiones y estilo de la serie, incluso, se lograron adaptar las historias del 22º libro, llamado Small Railway Engines, en español, Locomotoras del pequeño ferrocarril. La razón de eso, era porque, esa sería la temporada final de la serie, debido a que en ese entonces, Hit Entertainment, quienes tenía los derechos, sufrió una crisis financiera, entre 2009 a 2010, después Mattel, famosa empresa juguetera, adquirió los derechos de la serie, por lo que en 2016, anunciaría que la serie seguiría con más temporadas, hasta llegar a la temporada 24, que es considerada como la última, de la serie en CGI, pero no sería el final de la franquicia, ya que, en 2021, se había anunciado y estrenado una nueva serie para público escolar, aunque lamentablemente, no tuvo mucha aceptación por parte de los fans más fieles de la serie, por lo que en 2025, se concluiría la misma. Pero, este año se anunció algo impactante, que lo mencionaré más adelante. 31. Originalmente el personaje de Henry iba a ser descartado de la serie de libros, debido a que el reverendo W. Awdry siempre tuvo un problema con él. Pues Henry tiene similitudes a otra locomotora, siendo Gordon. Es que en las primeras publicaciones, al final del primer libro, lo pintaron de azul, y pensó en no darle participación en las historias, dándole una enfermedad para explicar su ausencia, pero no sería hasta que los fanáticos, incluso los editores de los libros, no les gustaron la idea, así que se le ocurrió otra opción, que fue la mejor decisión, que es repintarlo de nuevo a verde, en el 5º libro titulado Motores Problemáticos, y darle una nueva forma, que ocurrió en el cuento El pez volador, del 6º libro llamado Henry la locomotora verde, el cual, él mismo fue adaptado para la televisión. 32. Como todos saben, la película de la serie, llamada Thomas y el ferrocarril mágico, es considerada no solo como el primer largometraje de la franquicia, sino también la primera en la que todas las locomotoras hablan, sin la necesidad del narrador, mucho antes que hubiera existido la temporada 13. Esta película es una mezcla entre Thomas y sus amigos, y la Estación de la Alegría, la versión estadounidense del show, también siendo la única participación de Britt Allcroft, la productora y creadora del programa en actuación de voz. Aunque el film no tuvo el éxito esperado, pues la producción fue un gran caos, ahí hubo cambios drásticos en la producción, pocas apariciones de Thomas, contenido demasiado oscuro para los niños, y por último, el cambio de villano, pues la idea original era que fuera un personaje con el nombre de Titty Boomer, pero como era muy aterrador, lo tuvieron que descartar, para luego ser reemplazado por Diesel 10. El presupuesto fue de $19 millones, para cuando se lanzó en cines, solo logró alcanzar los $19,7 millones a nivel mundial, lo cual se volvió un fracaso taquillero, y teniendo varias críticas negativas. Pero la misma se convirtió en un film de culto, a pesar de no ser un éxito crítico y comercial, adquirió una base de fans incluyéndome, que crecieron viéndola con nostalgia, por lo que actualmente, es muy querida por los fans del personaje, y teniendo curiosidad por su producción. Si les gustó esta película, y si también les marcó su infancia, como yo, pueden ponerlo en los comentarios. 33. Muchos fanáticos se han preguntado, ¿cuántos años tiene cada una de las locomotoras?
Sí, lo sé que eso suena algo tonto, pero si lo pensamos bien, ellos se basan en modelos reales de locomotoras, aunque no tienen una edad fija en la serie. Siempre se preguntó, ¿cuál sería el miembro más antiguo del equipo de vapor? Pues solo hay que basándonos en su fecha de construcción, pero solo mencionaré a los principales. Primero Thomas, fue construido en 1915, Edward en 1896, Henry en 1930, Gordon en 1922, James entre 1909 y 1912, Percy entre 1880 y 1930, Toby en 1914, y Emily entre 1870 y 1895. Y en conclusión, los miembros más antiguos del equipo serían Edward con 130, Percy con 146, y Emily con 156, siendo consideradas las locomotoras con más edad en la serie. Si quieres saber qué edad tiene cada locomotora de la isla de Sodor, lo pueden buscar en varios canales de fanáticos de la serie, para que lo puedan ver y disfrutar la información que verán en los mismos. 34. El personaje de Sito Pamhat, por si no lo sabían, tiene un primer nombre, pues esto ocurre en el episodio 10 de la 13ª temporada, llamado El paquete de Percy. Ahí Percy se entristece a no recibir un trabajo especial, pero Mavis le da ánimos, y le dijo que cuando le dé la oportunidad, le avisara. A lo que ocurre, el inspector lo envía a los muelles, para entregar un paquete especial, en Knapford, pues era el cumpleaños de su mamá, y quiere sorprenderla. Él se emociona por lo que se va hacia el puerto. Tras recibirlo, viaja por toda la isla buscando a Mavis, pero poco a poco, el paquete va desgastando. Pero no sería hasta escuchar a Mavis diciendo que en los talleres, recibieron cajas de madera nuevas, lo cual le da una idea a Percy, así que le pide a Victor que le dé una caja para el regalo, por lo que lo hace, y ya al final, cuando están en la estación, abren el regalo. Ahí se revela que es un lindo retrato de Dowager Hat, la madre del inspector, y ella muy agradecida, le dice a su hijo, Beltrán, lo cual confirma que su nombre completo es Sir Beltrán Topham Hatt. 35. Este es un dato muy conocido. En la primera película de Ant-Man, del 2015, más en específico, en la escena donde Scott pelea con Darren Cross, alias Yellow Jacket, en la habitación de Cassie, donde el enfrentamiento ocurre, en la mesa de juegos, ahí aparece un tren de juguete, siendo un modelo a escala de Thomas a Control, para luego ser agrandado, convirtiéndose en una locomotora de verdad. Esto fue muy viral y épico en su momento, ya que un personaje de nuestra infancia apareció en una película de superhéroes, siendo un film del universo cinematográfico de Marvel. 36. A mediados del 2009, se estuvo planeando una nueva película de la serie, la cual se llamaría The Adventure of Thomas, traducido, La aventura de Thomas. La misma giraba a un niño que descubre la isla de Sodor, un lugar que su padre visitó hace años atrás. Ahí había un conflicto entre locomotoras de vapor y diésel, ambientado en una zona de contienda. Pero la misma sería cancelada debido a que la primera película de la serie fue todo un fracaso en taquilla, por lo que se decidió no hacerla para no sufrir la misma situación, y también se planeó en estrenarse en 2010, luego se decidió lanzarlo en 2011, después en 2012, como fecha oficial de estreno, para más adelante ser cancelada, por la compra de Hit Entertainment, por parte de Mattel. Pero no sería en 2021, donde Nitrogen Studios, el estudio de animación que hizo la 12ª y las siguientes temporadas de la serie, participó en la producción de la película, publicando imágenes que mostraban una versión anterior del modelo utilizado en el póster, el cual se revela que Thomas no iba a tener cara, y su base iba a ser más fiel al tren que fue inspirado. De hecho, actualmente se confirmó una nueva película animada, que se va a estrenar en septiembre de 2026, en la plataforma de Netflix, y la razón se los diré al final del video. 37. De hecho este es un dato algo oscuro. En el año 2022, se lanzó un videojuego de terror muy curioso llamado Choo Choo Charles, desarrollado por Duo Star Games, creado por Gavin Eisenbeist. La historia se trata de un cazador de monstruos que es llamado y contratado por unos habitantes de una misteriosa isla para poder ayudarlos con un gran y peligroso problema, pues ahí habita un monstruoso tren gigante de color rojo, con un espeluznante rostro con unos dientes afilados, teniendo unas gigantes patas de una araña y sonando un aterrador silbido, para luego destruir todo a su paso. De hecho el villano del juego está inspirado en el personaje de Thomas, pero, más en específico, en una serie de vídeos aterradores del usuario, Tom Coven. Ahí se ve al personaje como una especie de arácnido, muy perturbador, y que él caza por deporte.
38. Algo que se me olvidó en el video anterior, es que varios de los percances que tienen los personajes en la serie, están basados en casos reales de locomotoras que tuvieron, eventos trágicos, pues como son muchos, y algunos son realmente perturbadores, solo mencionaré uno, siendo del episodio, Bajo la mina, cuando Thomas cae en un agujero, está basado, en un hecho que ocurrió en el año 1892 en Furnes, Lindal, donde un tren empujaba vagones de carga, en unas vías mineras, pero el suelo se derrumbó, creando un hueco, cayendo en el proceso. Por suerte no hubo heridos, pero lamentablemente el tren no fue sacado, lo que se rescató fue su carbonera, lo único que sí se pudo recuperar. 39. De hecho, algo que muchos no se esperaban, pues a finales del año 2025, fue lanzado un corto de YouTube titulado, Tostin ayuda a Thomas y sus amigos. Este es el octavo y último de una serie de vídeos creados para promocionar los nuevos personajes de la colección de historias de Sodor de Woden Railway. El video es un corto inédito, pues estaba originalmente planeado a lanzarse en 2016, pero no se publicó por razones desconocidas. Posteriormente, se subiría al canal oficial de la serie en 2025, para celebrar el 80 aniversario de la serie de libros del reverendo W. Awdry, y junto con, el piloto original de 1983, realizado por Britt Croft y David Mitton. 40. Después de mucho tiempo de espera, se confirmó que la serie de nuestro tren azul favorito, regresaría en 2026 con un nuevo diseño, pues todo comenzó cuando se filtró los modelos de juguetes de Gordon, Annie, Henry, y James, con un nuevo cambio en sus diseños. Luego se publicaría un nuevo libro, titulado, Thomas Brave Adventure, traducido, La valiente aventura de Thomas, donde se muestra por primera vez, el nuevo logo de la franquicia, que es como el original, pero es un poco más curvado. Después llegaría lo que sería, los empaques de la nueva colección de metal, donde ahí se reveló, los renders, de los personajes, los cuales causaron controversia, pues los mismos tenían un aspecto muy similar, a las imágenes hechas por inteligencia artificial, a lo que muchos se quejaron por los diseños, debido por ser algo cuestionable y feos. Pero no sería hasta que el 28 de enero del 2026, se reveló, una carpeta oficial de la compañía Mattel, donde se puede ver, los diseños de los rostros de Thomas, una línea de tiempo de la evolución de la apariencia de nuestro tren azul favorito, y por último, una animación donde se puede ver el diseño, que tendrá el personaje, en la nueva serie. En el mismo, se confirmó la fecha de estreno, siendo en otoño de este año, y que la serie se respetará con la esencia original de los libros, y la serie de modelos, pero con toques modernos, para encajar con el público familiar actual. ¿Qué les pareció esta noticia, y qué les parece los nuevos diseños de las locomotoras? Pueden poner su opinión en los comentarios. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Como siempre, si quieren que haga una tercera parte o que le haga unas curiosidades a la nueva serie, solo pueden poner sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Si les gustó, no se olviden de suscribirse y darle like a este video, también de compartirlo para que más personas vean mi contenido, y quisiera darles crédito a estos grandes canales, recomendar suscribirse a estos mismos para que puedan ver sus vídeos. Y bueno, muchas gracias por ver este video hasta el final, nos vemos pronto y hasta luego.